No. Ya está grabando. Sí, está grabando, perdón, es que no sabía si estaba grabando. Entonces, en el momento que Adán y Eva pecan, entra un virus, el virus del pecado, y ese virus de pecado nos lleva a la decadencia. Te puedes dar cuenta, sin siquiera estar en la palabra de Dios, que el mundo está mal. El mundo está muy mal y vamos de mal en peor. Y si no existiera ese virus de pecado que traemos ya en la naturaleza caída desde Adán y Eva, pues todo marcharía bien, los gobiernos serían eficientes, la sociedad sería edificante, todos los contenidos que veríamos en la televisión o todas las tecnologías que se hicieran serían solamente con fines buenos, pero seamos honestos, eso no es verdad. Entonces, los que se consideran pobres de espíritus y enfermos, y yo me considero pobre de espíritu y enferma, nos dice Dios que es el inicio para establecer una relación con Él. Y si vemos en Mateo 5:3, es un versículo muy bonito que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Déjenme, veo esto que no me mueve allá. Entonces, vamos a lo siguiente. También hay otro versículo que está en Marcos 2:17 que dice, Jesucristo se sentaba, cuando estuvo aquí en su tiempo en la tierra, Él estuvo conviviendo con toda la gente sin discriminar a nadie. Dios no hace acepción de personas, seas rico, seas pobre, seas manco, seas tuerto, estés guapo, estés feo, Dios no se fija en eso. Entonces Jesús siempre convivió con todos, incluso hasta con los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, que tenían fama de pecadores totales, y con pecadores de todo tipo, ¿no? Todos somos pecadores, de hecho. Entonces los fariseos se jactaban y decían que cómo se atrevía él, ¿no? Siendo lo que se decía hacer, sentarse con ese tipo de gente. Y Jesús al oír eso les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahí es donde nos está dando la clave de lo que él se refiere a la enfermedad. El ser pecadores es una enfermedad. Sí es importante checar ir a la raíz de varias palabras para poder determinar, no irnos directamente a la primera definición que nos manda Wikipedia para todas las cosas. Es bueno que consulten siempre etimología. La raíz de las palabras nos va a decir el verdadero significado, porque la traducción de conceptos siempre ha sido un problema en todos los idiomas. Quitando hasta lo de la Biblia, traducción de conceptos siempre ha sido algo muy complicado. Y el primer término que me gustaría que nos quedara claro a todos es qué es teología, ¿no? Dices, ay, alguien estudió teología, wow, seguro es una excelente persona, ¿no? Pero ¿qué es teología? Bueno, viene del griego theos, que es Dios, y de logos, que es estudio. Significa el estudio de Dios. ¿Qué pasa? La doctrina que es la Biblia, en la Biblia viene contenida toda la enseñanza y toda la instrucción de Dios directamente, no del hombre, sino de Dios directamente. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y no a leerla nada más, sino a realmente querer establecer una relación con Dios y a escudriñar las Escrituras, a meterte más a lo que realmente nos quiere decir Dios, haciendo a un lado todas las religiones, como si eres mormón, católico, cristiano, judío, quien sea? Ir a la verdad absoluta que está en la palabra de Dios, ya no guiándonos por un pastor o por el padre o por cualquier líder religioso, sino por Dios directamente. Cuando nosotros empezamos a estudiar sistemáticamente, con lógica, la verdad de Dios, se convierte en teología. Eso es teología. Y vamos también a checar la palabra religión. Religión viene de una palabra latina que significa ligare, que significa ligar. Y estoy separando aquí religión, si pueden ver en la pantalla,
tiene un prefijo re, que significa la intensidad, la fuerza con la que liga, que es lig, de ligar, la intensidad con la que se liga, y guión, que implica un efecto y acción. ¿Qué pasa? Es la acción de ligar intensamente con Dios. Es la acción de amarrarnos, de relacionarnos intensamente con Dios. Entonces, ya checando la raíz de la palabra, nos rompe todo el paradigma que teníamos anteriormente de que la religión era nada más fanatismo, que la religión, que puede ser religioso y no estar con Dios realmente. Porque alguien que no esté con Dios no puede ser religioso. Porque precisamente es la praxis. La religión es el ejercicio de nuestra fe. Entonces, yo antes decía, yo no soy religiosa. Yo creo en Dios y creo en Cristo. Pero ¿qué creen? Sí quiero ser religiosa, que es lo que más me ha asombrado del término. Sí quiero ser religiosa, sí quiero ejercer la palabra de Dios, tal como Él nos la manda. Claro, no se va a poder a la perfección porque no somos robots, pero ya con la intención y en el camino y ejecutar, poco a poco vamos avanzando en nuestro aprendizaje y en todo lo que también, porque también, no nos engañemos, el querer es poder. Es como cuando, por ejemplo, quieres mejorar tu cuerpo, ¿no? Y dices, bueno, pues entonces tendré que hacer ejercicio, tendré que cambiar mi alimentación, y sabes perfectamente qué tienes que hacer, pero a veces no lo haces, o a veces no quieres hacerlo, pero cuando ya tienes una voluntad muy fuerte realmente, dices, bueno, pues ya es hora de activarme y ya es hora de cambiar mi alimentación, y tomas la acción, ejecutas, y es cuando ahí empiezas a ver los cambios. Es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Y la teología y la doctrina es una ciencia, porque muchas veces hemos escuchado que la ciencia y la religión son contrapuestas, que no se pueden relacionar, que no se llevan. Pues, ¿qué creen? Que Dios, nuestro Dios todopoderoso, es el científico que creó todo a la perfección. Él es el científico. No todos los humanos que se creen ser científicos y sacan muchas conclusiones fuera de contexto, del contexto de nuestro creador. Esa es la ciencia de Dios. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. En esta vemos un cerebro, ¿no? Y esa referencia con el conocimiento de que la teología es el conocimiento y la religión, pues van a ser todas aquellas actividades que nos ligan a Dios en una relación. Y pongo imágenes, ayudar a los necesitados, ¿no? Amar a nuestro prójimo, sean humanos, sean animales, sea flora, fauna, lo que sea, es el ejercicio de nuestra fe y liberarnos de esas cadenas, porque recordemos que Cristo vino a liberarnos del pecado. Y ejercer la religión es ejercer nuestra fidelidad con Jesús y aplicar lo que Él nos ha enseñado. Por eso rompemos las cadenas del pecado. La palabra teología, ya habíamos comentado que es el conocimiento y la religión es la praxis, ¿ok? Y eso fue como una conclusión. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Que uno puede ser un teólogo sin ser religioso? ¿Y que una persona sumamente religiosa pueda poseer conocimiento sistemático de la verdad doctrinal, o sea, de la palabra de Dios? Y nos podríamos sorprender, ¿no? Porque, fíjense, puedes ser teólogo y puedes no ser religioso. Cuando cuando queremos tener una relación equilibrada con Dios, deberíamos ir de la mano las dos. Deberíamos de ser teólogos y deberíamos de ser religiosos. Es decir, tener el conocimiento y buscarlo y además ejercerlo, que es la religión, la praxis. Entonces, ¿cómo puede ser esto, no? Y en Juan 13:17, Dios le dice a todos esos teólogos que no son religiosos, y les dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. ¿Qué les está invitando a hacer? Si ya lo sabes, ahora practícalo, ¿no? De nada te sirve estudiar medicina y nunca operar a nadie. De nada te sirve estudiar veterinaria y nunca atender a un animal.
De nada te sirve saberte las notas musicales y nunca cantar o nunca tocar. Es absurdo. Así somos absurdos los seres humanos. A veces el conocimiento y no lo hacemos como deberíamos de hacerlo. Y la otra pregunta, también uno puede ser religioso sin poseer, es decir, uno puede ejercer y no poseer tanto conocimiento profundo de la palabra. ¿Y qué le dice Dios a estas personas? Les dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Eso está en 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué quiere decir? Que es una enorme responsabilidad. Si alguien quiere ejercer, obviamente va a tener que hablar de la palabra. Pero es mucha responsabilidad hablar de la palabra sin conocimiento. Y es precisamente lo que nos está invitando a hacer Dios. Ok, tú practicas amar a tu prójimo, ¿no? Tú practicas el no caer en el pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Estás estudiando realmente la verdad doctrinal? Porque también es mucha responsabilidad y nos dice, hay que interpretar rectamente la palabra de verdad, que de ahí vienen todas las malinterpretaciones que conocemos. Y todos los significados tergiversados que por eso tenemos nosotros mezclados los conceptos y no sabemos qué es qué. Entonces, podemos decir que la doctrina es la instrucción directa de Dios, lo que nos dice directamente Dios de cómo debería ser nuestra vida, de cómo deberíamos de ser con los demás. Y siempre, desde el inicio de los tiempos, siempre están los grandes filósofos, ¿no? Y cualquier persona que piense, siempre va a tener las siguientes preguntas y siempre son temas existenciales en cada uno de nosotros, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? ¿Y a dónde voy? De hecho, ¿cuántos libros de filosofía y tratados han hecho muchísimas personas a lo largo de la historia? ¿Cuántos? ¿Pero qué prefieres? ¿A los filósofos o prefieres una respuesta autorizada por Dios? Esa es una pregunta que es para cada uno de nosotros, ¿no? Dios siempre nos da a elegir, Él respeta nuestro albedrío, pero al menos yo sí prefiero la respuesta autorizada por Dios para contestarme esas preguntas existenciales y muchas otras. Y ahora vamos a ver qué es aquella palabra que nosotros le decíamos religión porque es lo que yo quiero que cambiemos, que ya no más hablemos del fanatismo como religión, sino aquello que nos vendieron como sectarismo son todos esos dogmas, ¿no? Y el dogma es la declaración del hombre respecto a la verdad y se expresa en un credo. ¿Qué pasa? Entonces, el catolicismo, el judaísmo, todas las religiones, el mormonismo, los musulmanes, todas las religiones habidas y por haber, son credos que nacen de un dogma. ¿Ok? Esos son credos que nacen de los dogmas de los hombres, de las declaraciones de los hombres, de las interpretaciones de los hombres respecto a una verdad divina. Pero eso no es de Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. Y luego, ¿por qué les hablo de la doctrina? Me dirán ustedes, ¿qué tiene que ver lo de la doctrina con mi relación con Dios? Bueno, pues tiene que ver muchísimo. Y hay una pregunta que quiero que también ustedes se hagan. Hay una frase que yo encontré que lo dijo una persona, de hecho fue una persona creyente, y dice, no importa lo que uno crea mientras haga lo correcto. Y esa pregunta está distorsionada. Y les voy a explicar por qué. Porque sí importa lo que uno cree, porque lo que traigas dentro en la cabeza es lo que vas a ejecutar y es lo que vas a llevar a la praxis. Así de simple. Si tú estás pensando en cosas malas, si estás pensando en venganza, si estás pensando en perversidades, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. No hay que ser ni estudiosos ni psicólogos para saberlo, que lo que traemos más en la cabeza es lo que terminamos haciendo. Entonces,
las acciones y la conducta del hombre sí están influenciadas por lo que creen. Ajá. Y luego, la vida del hombre es un viaje a la eternidad. ¿Por qué es un viaje a la eternidad? Porque Dios nos da esta oportunidad de probarnos en esta tierra con ese fin de llegar a la eternidad. Y depende mucho de lo que nosotros tengamos en la cabeza. Lo que nosotros pensemos de Dios es precisamente lo que nos va a llevar a un camino o a otro. ¿Qué pasa con las personas que tienen una visión negativa de la vida, de Dios, de la existencia, de quiénes son? No tienen identidad, porque hay muchas personas que pasan su vida diciendo que te mueres y no, se acabó todo, ahí no hay más, que disfrutes la vida, el hoy y ahora, no pierdas el tiempo. Y en vez de libertad, caen en libertinaje, que es muy diferente. El libertinaje te lleva a muerte. La libertad es en Cristo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Ustedes qué piensan? Si tú crees que vas a tener una vida después de la muerte y que vas a estar en un juicio y Dios te va a señalar todo lo bueno y todo lo malo que hiciste, ¿tú cómo llevarías tu vida sabiendo que eso es real? Obviamente no vas a ser perfecto y la vamos a regar en muchísimas cosas, pero al menos tienes más responsabilidad y más conciencia del daño que le puedes hacer a otras personas, del daño que te puedes hacer a ti mismo y de la piedra de tropiezo que puedes implicar para otras personas. No puedes pasarte la vida diciendo que crees y estarte fregando a tu prójimo, porque entonces ni crees ni eres religioso. Te estás engañando. Y luego, las sólidas creencias desarrollan un carácter sólido. Dirán ustedes, ¿para qué yo quiero tener un carácter sólido basado en la doctrina de Dios? Bueno, pues si no tenemos un carácter sólido, no vamos a pasar ninguna prueba. Así de sencillo. Si no escudriñamos, si no investigamos la verdad de las cosas, no vas a tener ni claros los conceptos, ni clara tu creencia, y vas a ser como esa ola que te lleva de un lado a otro sin sentido, como un papelito en el aire. Y en Santiago 1:6 dice, pero el que pida con fe sin dudar, dice, pero el que pida con fe, que no me deja ver, allá. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Claro, esto no puede pasar si nosotros empezamos a tener claros los conceptos, si nosotros empezamos realmente a estudiar la palabra de Dios y no nos dejamos guiar nada más con lo que nos cuentan. Dios quiere que tengamos la relación íntima con Él. Y yo no me voy a cansar de decírselos, una relación íntima con Él, hay que leer. Si ustedes creen que tienen una relación con Dios y no leen y no escudriñan, no se engañen. No la tienen. Así de sencillo. Voy a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es muy interesante porque dice que el conocimiento doctrinal protege del error y nos garantiza una relación sana e íntima con nuestro Creador. ¿Cómo es que nos puede proteger del error? Bueno, esto viene desde tiempos inmemoriales. Todos sabemos que los astros están antes que la astronomía. Todos sabemos que la vegetación y las flores están antes que la botánica. Todos sabemos que Dios existió antes que la teología. Y así en muchas cosas, todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Un ejemplo, la astrología. Dios creó los astros y creó las lumbreras. Pero el ser humano, en su ignorancia, tomó concepciones erróneas de los astros, las pervirtió y crearon la astrología. Al igual con las plantas, los hombres en su ignorancia le dieron propiedades milagrosas, hasta sanadoras o de brujería muchas veces a las plantas. ¿Y qué creen? Que nace la hechicería. Igualmente con Dios,
el ser humano en su cerradez, en su ceguera espiritual, tuvo una concepción errónea de Dios. ¿Y qué surge de ahí? Surge el paganismo y surgen todas estas perversiones que no son de Dios, porque eso no es Dios. Son concepciones erróneas de lo que son las cosas realmente, ¿no? Por ejemplo, los paganos entregaban a bebés recién nacidos y los quemaban en Moloch o en Baal, y estas cosas horribles que eran como unas figuras demoníacas, y les hacían culto y corría sangre y mataban a niños. Entonces, ¿cómo puede ser que todo esto llegó a eso, no? Pero por el otro lado, lo bonito de esto es que la verdad siempre termina saliendo a la luz. El chiste es buscarla y encaminarnos, porque la astronomía sí es una ciencia probada que ha puesto en evidencia todas las cosas erróneas que dice la astrología. Al igual la botánica sí es una ciencia que ya ha desvelado todas las mentiras de las propiedades que decían tener ciertas plantas para brujería y que realmente no las tenían. Para eso está la botánica, es información fidedigna, fiel, veraz. Y también con el tema de Dios, nosotros, si nos basamos en la Biblia puramente, que es la palabra de Dios, ya haciendo un lado lo de los credos, entonces sí vas a llegar a la realidad de la situación. Y bueno, yo les exhorto a todos que si quieren activar su Wi-Fi espiritual o su Wi-Fi espiritual, se puede, pero hay que chambearle. No es un trabajo gratuito. Es un proceso. Es lo que quiero que nos quede bien claro a todos, que es un proceso, no nada más, sí, ya oré, ya tengo una relación con Dios. Sí, ya le canté una canción a Dios, ya la tengo. Sí, leí, pero no ejerzo mi fe y no oro ni alabo, pero sí tengo mi relación con Dios. Eso no es tener una relación con Dios, es un circuito, y ya se los he explicado en otras pláticas y se los quiero volver a repetir. Tenemos que leer, tenemos que orar y alabar porque está en la doctrina de Dios, que son cosas que tenemos que hacer para establecer una relación con Él. Y por supuesto que tenemos que tener nuestra fe con obras, que es el verdadero ayuno. Y les quiero explicar una palabra que yo descubrí hace poco el significado real. Y la verdad, yo me quedé asombrada porque, bueno, les explico primero. Es la fe, ¿no? La fe viene de una palabra hebrea que significa, la palabra hebrea es emuná, que significa fidelidad. Ustedes siempre que lean la palabra pueden cambiar la palabra fe por fidelidad. Y cuando hagan eso, van a ver que van a encontrar cosas muy interesantes del cómo les puede hablar Dios solamente cambiando esa palabra de fe por fidelidad. Y les voy a decir por qué es tan indispensable y que a mí me llegó fuertísimo. Porque tú puedes decir, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero ¿le eres fiel a Dios? Porque la fidelidad es una acción, no es de boquilla. La fidelidad es la religión, es la praxis, el ejercicio de tu fe. No puedes decir, un ejemplo, no le puedes decir a tu pareja que la amas y que la adoras y que la quieres y te sales y a la primera de cambio ya te trincaste a una o a una, porque entonces no eres fiel. Tú dices que la quieres y tú dices que la amas, pero no estás siendo fiel. Realmente no eres fiel. ¿Qué quiere decir? Que realmente no estás ejerciendo ese amor que profesas decir. Y en Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí Dios nos está dando un claro ejemplo de que nosotros somos constructores. Nosotros
lo que queremos es construir una relación con Dios, edificar una relación con Dios. Pero claro, si realmente quieres, tienes que sentarte a analizar si realmente estás dispuesto a tomar los sacrificios que tienes que tomar para poner los cimientos y no nada más los cimientos, sino hacer toda la obra negra, gris, blanca, hasta acabar todos los detalles de la casa. Porque si no, entonces sí, las personas van a decir, ah, mira, este que se jactaba de creer en Dios, este que se jactaba tanto de su fe, y míralo cómo anda y qué anda haciendo. Es a lo que se refiere Dios, que nosotros nos tenemos que ver como unos constructores, porque al final de cuentas no es chamba de Dios, es chamba de nosotros. Y si nosotros nos apegamos a Dios, Dios extiende su mano. Pero también no hay que ser cómodos y creer que con nuestro simple pensamiento de, ah, sí creo en Dios y sí, ya acepté a Jesús, por arte de magia ya pasó todo lo que tenía que pasar y ya voy a ser salvo. Porque estamos viendo que la fe, que es lo que nos va a llevar a la salvación, que es muy fuerte, porque si no tienes fe, no vas a ser salvo. Quiere decir que si no eres fiel, no vamos a ser salvos. Y ya por último, ay, no me deja ver la flechita. Ay, ya, perdón, que se me traba esto. ¿Qué le pasó? Denme un segundito, que se me atoró aquí. Ya, es que es el fin, ¿verdad? ¿Quieres salir? Sí, ya, así déjalo, así déjalo. Y ya con esto yo termino, chicos, porque nuestro hermano Abner nos va a ayudar a complementar todo este tema que es muy vasto y nos va también a contar cosas muy interesantes. Entonces le dejo la palabra a Abner y también los dejo pensando para que ustedes analicen lo que vimos el día de hoy, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Amara. Muchas gracias, Jessy. Pero, gracias. Pero, perdón. Se me fue. Bueno, muchísimas gracias, amada hermana Vero. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? ¿Pueden ver cómo me muevo? ¿Sí? Sí, bueno, es que tuve problemas con el internet, por eso llegué un poco tarde. Una disculpa a todos, pero bueno, en fin. Bueno, gracias por la introducción, hermana Vero. Es genial, es muy interesante. Guardaré mis comentarios para el último, ¿va? Quiero aclarar que lo que yo les voy a comentar es las distintas creencias, los distintos dogmas, las distintas religiones que hay. No me metí de lleno a todos, porque si me metería de lleno a todos sería un cuento de nunca acabar, tendríamos que hacer varias partes. Entonces mencioné como lo general de cada una de ellas y solo me enfoqué a las tres que, vamos, podemos hacer una religión prácticamente de lo que sea. Religión a una silla, rendirle culto a lo que sea, ¿sí? Pero me enfoqué a las tres que son monoteístas, que adoran a un solo Dios, y que incluso en las tres aparece el mismísimo personaje, Jesús, Yeshua e Isa, ¿ok? Entonces, vámonos a lo que nos truje. Permítame tantito. Ya, ¿todos pueden verlo? Sí, perfecto. Muy bien. Ok, entonces, como les decía, ¿cuántas creencias hay? Sí, ¿cuáles son estas creencias en total? Se puede hablar de tres religiones monoteístas, tres religiones abrahámicas. Alguna vez creo que todos lo han escuchado. ¿Por qué se le llaman así las tres religiones monoteístas o tres religiones abrahámicas? Primero, porque creen en un solo Dios. Segundo, creen en el patriarca Abraham. Para los que ya hayan leído Génesis, y si no lo han leído, se los dejo de tarea, lean Génesis. Abraham fue un gran hombre, al rato vamos a hablar más de lleno de él, que Dios dijo a él, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias, en algunas traducciones también dice, ¿ok? Tercero, comparten creencias y textos sagrados similares. Y bueno, en Génesis 12:3, como les acabo de mencionar, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti las familias de la tierra. Esto es lo que le dijo Dios a Abraham, ¿ok? Y no estamos hablando nada más ni nada más que del judaísmo, voy de derecha a izquierda, del judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿ok? Y bueno, iniciemos con, yo pienso que muchos la consideran como la religión madre, otros dicen que la más antigua. Bueno, pero en fin, el judaísmo, ¿sale? Creo que todo el mundo alguna vez hemos visto a un judío cuando vamos caminando por la calle. Sale, muy bien. El origen, muy bien. Igual, todo esto viene en el libro pues, de Génesis. A Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel. Israel tiene 12 hijos, generadores de las 12 tribus de Israel. Ajá, pero por rebeliones, por problemas, porque el pueblo de Israel se aparta de Dios, Dios esconde su rostro y los dispersa por todo el mundo, excepto a la tribu de Judá, porque fueron los más fieles, por así decirlo. ¿Sí? Pertenecientes a esta tribu son los judíos. E incluso el rey David pertenecía a esta tribu. ¿Y quién más? Jesús, como descendiente de David, pertenecía también a esta tribu, ¿vale? Entre los judíos, entre el pueblo judío, la madre es la que da la identidad de judío. O sea, vamos, eres judío porque tu madre es judía. Y el padre es el que pone la tribu. Entonces, naces judío por tu madre, y si tu padre es levita, tú vas a ser de la tribu de Leví. Si tu padre es de Judá, tú vas a ser pues judío. Si tu padre es de Rubén, tú vas a ser perteneciente a la tribu de Rubén, ¿ok? Y bueno, igual todo esto se detalla en el libro de Génesis, capítulo 12 en adelante. Y su base de ellos es llevar una vida con fe en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Ellos dicen que no nada más basta con decir creo en Dios y guardo sus leyes. No, es creer en Dios y demostrar que crees en Dios. Porque guardas las fiestas, porque guardas, no comes alimentos prohibidos, guardas básicamente la Torah. Pero bueno, ahora vamos a hablar más de la Torah. Vale. En general, se clasifican en dos grandes grupos, que son los ortodoxos y los mesiánicos. Los ortodoxos, dentro de los ortodoxos, tenemos a los hasídicos, ashkenazi y sefarditas, ¿ok? Los de la izquierda son los ortodoxos, sí, creo que sí los han visto. Si alguna vez nunca hayan visto un judío, le recomiendo que se vaya el sábado a las 7 de la mañana al Metro Polanco y a la Colonia Polanco para que vean a un judío, ¿ok? Usan barba, se dejan los caireles de las patillas porque eso está en la Torah. Y bueno, entre hasídicos y ashkenazí y sefarditas no voy a redondar mucho en ellos, solo en serio que lo conozcan. Si quieren saber más de ellos, pues averigüen por su cuenta. Y bueno, los mesiánicos son judíos, ¿sí? Que han aceptado a Jesucristo, que han aceptado a Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach significa Jesús, Yeshua, el Mashiach, Mesías, ¿ok? Que lo han aceptado, pero siguen conservando su identidad judía, ¿sale? Entre los textos y fiestas que hay en este pueblo, en esta religión, tenemos a la Torah y la Tanaj, que no es otra cosa. La Torah son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Eso es Torah. Tanaj es desde Josué hasta Malaquías, ¿ok? Es lo que para un cristiano sería el Antiguo Testamento, ¿sí? Sin en cambio, los ortodoxos añaden otros textos, otros libros, que es el Talmud, que es la interpretación de la Torah, la Cábala, que es otra interpretación, pero más espiritual. Ellos dicen que más espiritual, más con otro nivel de entendimiento, y las leyes rabínicas. Las leyes rabínicas es un ejemplo. Si en la Torah dicen no comas puerco, ellos dicen no puedes comer nada de puerco, ni siquiera cepillarte con cepillos que tengan cerdas de puerco, ¿ok? O sea, vamos, está lo que dice Torah y ellos le añaden más, ¿sale? Esa es una ley rabínica. Y bueno, los mesiánicos, por su parte, aceptan el Brit Hadashah. El Brit Hadashah no es otra cosa que el Nuevo Testamento, las buenas nuevas de salvación, ¿sale? Y bueno,
todas las fiestas de los judíos están en el libro de Levítico, capítulo 23, y en el libro de Esther, ¿vale? Seguimos. Con las fiestas puse las más representativas que los dos hacen. Está el Rosh Hashanah, perdón si no puedo pronunciar, no sé mucho hebreo ni árabe. Entonces, Rosh Hashanah o Yom Teruah marca el comienzo del año nuevo judío. Ajá. Y es en el que Dios, el Señor, juzga a cada persona según sus actos. Individualmente, no como pueblo, sino individualmente, para que cada uno revise su conducta y pueda hacer teshuvah, que ¿qué es la teshuvah? El arrepentimiento. Arrepentimiento y corrección de eso que hayas hecho mal. Yom Kippur es la conmemoración judía de la expiación, el perdón, el arrepentimiento, y más que un arrepentimiento, ya es un arrepentimiento de todos, de toda una familia, de todo el pueblo, ¿sí? De toda la comunidad judía, ¿sí? Un arrepentimiento sincero. Y bueno, son 10 días de arrepentimiento de que ellos oran, se ponen con Dios a que los perdone sus pecados. ¿Ok? Sukkot es la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta, como pueden ver en la imagen de hasta abajo, en la del medio, hacen una especie de cabañitas donde se meten ahí, conviven, comen, cenan, bla, 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 bla. Solamente es para conmemorar. Pesaj, que es la Pascua judía, es cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto. Ese es su Pascua, su Pesaj. En la foto inferior izquierda podemos ver algunos elementos de Pesaj: el pan sin levadura, vino, se me fue plantas amargas, verduras amargas, ¿sí? Y bueno, hay todas unas leyes conforme al Pesaj. Y Shavuot, fiesta de las semanas, también se traduce como los primeros frutos. Y bueno, en el que van recordando su trayectoria como judíos a lo largo de las semanas de su historia. Y finalmente, Purim, que es la intercesión de la reina Esther para salvar al pueblo judío. ¿Vale? Y bueno, su fiesta más grande que conmemoran cada sábado, cada semana, es el Shabbat. Los ortodoxos prenden 2 velitas, una copa de vino, pan, y bueno, leen Torah y ministran pues Torah, ¿no? No sé, leen pasajes de la Torah o del Antiguo Testamento, ¿sí? Y no hacen nada, literalmente no hacen nada. El día antes, el viernes, preparan todo, su comida, para el próximo día. Literalmente no es hacer nada. Y esto está en base a los 10 mandamientos. El tercer mandamiento, el que dice que, perdón, creo que es el cuarto. Ajá, el cuarto mandamiento que dice 6 días trabajarás, más el séptimo día es de descanso y de reposo, ¿va? Y bueno, sus símbolos son la menorá, que es como especie de multivela, candelaro, ¿sí? Que representa, perdón, tiene 2 connotaciones. Uno es recordando el Shabbat, recordando el séptimo día, por eso es una que está en medio que destaca, y la semana. Otro es que puede ser el árbol de la vida que estaba en el Edén. Y bueno, la de la izquierda es de ortodoxos, la de la derecha es de mesiánicos. ¿Por qué? Está la estrella de David. La estrella de David representa la comunión que hay entre Dios y el pueblo, ¿sí? Esa comunión, relación que hay, ¿sí? Y abajo, como encerrado... Yo pensé que la estrella de David era algo, bueno, no sé, no, es que como no se ve esto, yo pensé que era algo más, bueno, satánico, así. Satánico. Sí. No, bueno, no me voy a meter mucho en esto, pero el satanismo es más como un pentagrama invertido, ¿sí? Que son 5 Okay. picos. Ajá, exacto, y eso representa pues a Baphomet, ¿va? Después okay. Les hablaremos bueno, en una especial. Bueno, ¿puedo hablar tantito nada más para sí, claro. Por ejemplo, la estrella de David tiene 6 picos, ¿cierto? Que es uno hacia arriba, uno hacia abajo, que representa justamente la unión entre Dios y su pueblo.
Y la de 5 picos, pues si te das cuenta, nada más es una hacia abajo y la representación. O sea, Ah, no tiene ok. la parte de arriba. Ah, ok, Que muy sí, bien. que Que de también hecho me hasta lo confundía ponen mucho como con eso. los cuernos, ¿no? Lo ponen como los Ajá, cuernos de exacto. Ajá. Baphomet, la oreja y la Y la trompa de barba. Baphomet. Ajá. Ujú, Ujú. ujú. Sí, Ah, ok, ay, exacto. perdona, no sabía yo. Me quedé No, yo también con me la Sí, no te confundía. preocupes. Sí, sí, bueno, el pentagrama invertido pues, representa a Baphomet, que es un demonio de alto rango. Ujú, Ah, la estrella de David solamente es la relación que hay entre Dios y el pueblo. ¿Ok? ¿puedo comentar algo rápido? Sí, claro, claro. En la estrella de David, si se fijan, también está es la cabeza. La cabeza es la punta de arriba, la cola es la punta de abajo y las extremidades superiores e inferiores del cordero. Por eso o sea, es mesiánico también, porque están reconociendo al Mesías que fue sacrificado. Sí, claro. Sí, eso es lo que iba a decir ahorita. Sí, no se preocupe, no, 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 Ay, no. Verónica. Ah, bueno, Yo entonces, creo que el esto, enemigo busca maneras sí, de ¿verdad? desviarnos y de confundirnos, Sí, exacto. ¿no? Porque es muy fácil confundirnos de ese Sí, sí, modo. sí, claro que sí. Bueno, entonces eso es lo que significa para los ortodoxos. ¿Va? Y para los Ujú. mesiánicos es el del lado de la derecha, está la estrella de David, como decía la hermana Vero, representa la cabeza, las extremidades y la cola del cordero que fue sacrificado, y abajo está como, hay dos formas, abajo hay una cruz en donde fue sacrificado Jesucristo, Yeshua HaMashiach, ajá, y también si la ven en horizontal, no sé si puedan apreciarlo, hay un pescado. O sea, tuérzanse así, Sí. ajá, y ven un pescado. Este pescado también eh, los primeros cristianos se identificaban con ese pescado porque ahí escribían el nombre de Jesús, haciendo alusión de la multiplicación de los peces que hizo Jesucristo, ¿no? En fin. Y bueno, sus centros de culto para los ortodoxos es la sinagoga y la Kehilá o la Keilah para los mesiánicos. Muy bien, vamos con islamismo. Aquí cabe resaltar que muchas veces nos viene a la cabeza Islam y pensamos en estos árabes que traen ametralladoras y terroristas y todo esto. O sea, sí los hay, pero no podemos decir que todos son así. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de los buenos. ¿Va? Su origen, lo que establece el Islam es que no hay otro Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. La palabra árabe, Alá, bueno, también se puede escribir como Alá, significa Dios. Su etimología es la misma que él, como ¿cómo le diré? Como un sinónimo de Elohim, ¿ok? Lo que sería para el pueblo judío, para los islámicos, para los musulmanes, es Alá, ¿ok? Otro de sus principios es la sumisión a el Dios Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría, ¿sí? Ellos, los musulmanes, son descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Recordemos que Abraham tuvo dos hijos, Ismael y ¿quién más? Es pregunta. Isaac. Isaac, exacto. ¿Va? Entonces Isaac dio origen al pueblo judío, Ismael a los musulmanes. ¿Sale? Aquí sí necesito que me pongan mucha atención. Hay dos grandes rubros del Islam. Están los chiitas por sus principios es la unicidad con Dios, que es la cosmovisión islámica de la creencia más importante, que solo hay un Dios único, que es Alá. No sé cómo se pronuncia esto, pero lo voy a decir Nubuha, que significa profecía, quiere decir que Dios ha elegido a ciertas personas para que guíen al resto de la humanidad. Ajá, y vamos a decir que son sus profetas, sus mensajeros. Y mamá significa liderazgo, tutela, ya sea en asuntos religiosos, sobre las personas, en sucesión al profeta del Islam. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios también puso a personas que estén al frente de comunidades que están aprendiendo sobre el Islam. ADL, no sé cómo se pronuncia, sinceramente, una disculpa, significa justicia. Los chiitas creen
que hay un bien intrínseco en cada cosa y mal en cada cosa de la creación, y que Dios manda hacer siempre las cosas buenas y prohibió rotundamente hacer el mal. Finalmente, el Yaum al-Qiyamah, discúlpeme por favor, es el día de la resurrección, es la creencia que cuando uno deja el cuerpo te mueres, hay una vida después de la muerte, que pasas al reino de Alá, ¿ok? El otro rubro, la otra línea religiosa del Islam, son los sunitas. Estos son más numerosos, ¿sí? Igual establece sus principios, que el primero es la profesión de fe, es decir, aceptar que solamente hay un solo Dios y que Mahoma es su último de los profetas. Solamente Mahoma es el último que Dios ha mandado. La oración, creo que todo el mundo pues, entiende esto, orarle a Alá. El zakat o asaque se traduce muchas veces como limosna, es decir, compartir los recursos, tu dinero, tus ganancias, tu casa, tus bienes con los necesitados, con quien lo necesite. El ayuno en el mes de Ramadán, el cual se come por un mes, perdón, se ayuna más bien de las 4 a.m. hasta las 8 p.m. durante todo un día. Y finalmente, la peregrinación hacia la Meca, que es como su máximo lugar de adoración, su máximo templo, para quien pueda, al menos una vez en su vida. Y bueno, del lado izquierdo tenemos a un sunita y del lado derecho tenemos a un chiita. ¿Sabes? Textos y fiestas. Tenemos al Corán, creo que es el más famoso de sus textos, revelado a la humanidad por el profeta Mahoma. La Torá, revelada por Moisés, así es, aparece Moisés en los libros del Islam. Los salmos, revelados por el rey David, y el evangelio, revelado por Isa al-Masih. Isa al-Masih es Jesús, ¿sí? Otra vez recordemos, Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo, Isa al-Masih. Va. Y bueno, dentro de sus fiestas está primero el nacimiento del profeta, que lo celebran el día 12 del mes 13, aunque no se sepa qué día fue su nacimiento de Mahoma, celebran el día que nació Mahoma. La fiesta del fin del ayuno, una vez que se hizo el ayuno, celebran ese final del ayuno, con días de descanso y haciéndose regalos pues mutuamente. El año nuevo musulmán, Muharram, es el primer día del año nuevo que no trabajan y recuerdan el éxodo de Mahoma y de sus compañeros. En el Islam hay una historia en donde Mahoma reúne a sus, ¿cómo les diré? Como a sus alumnos, como a sus seguidores, pero en el pueblo en el que estaba, pues Mahoma lo exilian por predicar otra religión diferente. Entonces ellos recuerdan ese suceso. La noche del poder, hacia el final de Ramadán, se celebra más bien en el Corán. El Corán fue revelado a Mahoma. Se festeja ese día. Una pregunta. Bueno, no sé si lo sepan, ¿verdad? Según el Islam, ¿quién reveló a Mahoma el Corán? ¿No? Un ángel, ¿no? Exacto, un ángel. ¿Quién? Un arcángel, ¿fue Miguel o Gabriel? Algo así. Fue Gabriel, exacto. Fue Gabriel, exactamente. Arcángel Gabriel fue quien le dijo a Mahoma el Corán. Ellos le dicen Jibril. Y bueno, la fiesta del sacrificio. Esta fiesta constituye el clímax de la peregrinación a la Meca. Una vez que ellos viajan hacia la Meca, cuando regresan, a grandes rasgos, hacen una barbacoa porque fueron a la Meca. Y bueno, la noche del perdón se celebra el 15º día del 8º mes, en el que Dios determina el destino de cada ser humano para el próximo año. Y también, pues la gente se perdona los pecados y pasa la noche en oración. O sea, en esta noche Dios determina tu futuro, cómo te va a ir el próximo año, le pides perdón a quien hayas ofendido
y entre todos se juntan a orar. Es muy bonito. Y bueno, su culto semanal es el Yumajá, es el Asalá del viernes. Y no es otra cosa que es una oración que hacen los musulmanes cada viernes, poco después del mediodía. Dura aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? En el que se juntan a leer el Corán, leer los textos y orar. Y bueno, finalmente sus símbolos, creciente y estrella, la luna creciente, rinde homenaje a Alá, porque bueno, la luna es creación de Alá. Ajá. Y recuerda la sumisión de los hombres hacia Alá. Y también le recuerda que sus días son limitados, o sea, para medirles el tiempo. Alá les dio un tiempo de vida. Y bueno, en particular en sus distintas fases. Y finalmente, sus centros religiosos son la Meca, que es en el de la inferior izquierda, es la Meca, y la inferior derecha es la mezquita. Una mezquita vendría siendo un templo, una sinagoga, el equivalente, ¿sí? Y bueno, vamos con los nuestros. Sinceramente, un servidor pertenezco a este cristianismo. Su origen, en sus inicios, el cristianismo no era considerado una religión, sino simplemente una secta del judaísmo. Si recordamos un poco, ¿qué nacionalidad tenían los escribas y fariseos? Pues eran israelitas, eran judíos, ¿sí? ¿De qué tribu pertenecía Jesucristo? A Judá, ¿ok? Se denomina cristiano a aquella persona que seguía o sigue el ejemplo, las enseñanzas de Jesús el Cristo, ¿ok? Nuestra base es Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, en griego es Cristo, es su equivalente, profetizado en el Antiguo Testamento, que sufrió, fue crucificado, resucitó entre los muertos para la salvación de la humanidad. Y bueno, de las tres, esta es la más numerosa de todas. Aquí sí hay muchísimos, la verdad, los otros nada más se dividen en dos. Aquí están los católicos, ortodoxos, evangélicos, bautistas, adventistas, pentecosteses, mormones y testigos de Jehová en general, pero bueno, hay muchísimos más. Les repito, no me voy a meter a indagar sobre cada uno de estos porque nunca terminaríamos, pero en general vamos a decir lo que comparten todos, ¿sí? Nuestro texto sagrado, nuestra base es la Biblia, conjunto de 66 libros de Antiguo Testamento, que conforma la Torá o el Pentateuco, le repito, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Tanaj, que es desde Josué hasta Malaquías, y los profetas como Isaías, Zacarías, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Nuevo Testamento, ¿sí? Que son los evangelios, los hechos de los apóstoles, cartas de Pablo y los apóstoles, y finalmente el Apocalipsis. Muy bien, nuestras fiestas en general, está el bautismo, según Mateo 3, libro de Mateo, capítulo 3, versículos 13 a 16, y Romanos, capítulo 6, versículo 4 al 6, ¿va? Ese es el bautismo. La Santa Cena está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. Y también está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. Presentación de los niños ante la congregación está en Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Y el matrimonio está en Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 24, y Mateo 19, versículos 5 al 6. Si quieren anotarlos, me espero unos minutos. Que bueno, las tres festejan el matrimonio, ¿no? Con cada una de sus diferentes lugares de culto y todo eso, ¿no?
Les recomiendo muchísimo que vean una boda judía, musulmana y cristiana para que vean las diferencias que hay. ¿Sale? En fin, si ya lo notaron, le voy a cambiar. Y bueno, en general, a excepción de los adventistas, se rinde culto a Dios el día domingo, porque fue el día en que Jesucristo resucitó, ¿sí? En el nuevo pacto. ¿Sale? Y bueno, ¿dónde rendimos culto? En un templo. Muchas veces hacemos sinonimia entre templo e iglesia, pero el templo es la construcción, es lo tangible, es donde se va, vamos, la construcción per se, y la iglesia es la comunidad. Nosotros, en este grupo, a pesar de que no estamos en un templo, somos una iglesia, ¿ok? Porque somos la comunidad, ¿sale? Y bueno, las tres tienen la misma Tierra Santa. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Sí? Tenemos el Muro de los Lamentos del judaísmo, la mezquita del Islam y la catedral en donde está la piedra de resurrección donde resucitó Jesucristo. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la creencia verdadera? Porque bueno, me dirán, bueno, pues es que las tres hablan de Dios y ¿cómo voy a abordar? ¿No? O sea, ¿por cuál me voy? ¿Cuál de esas tres opciones me voy? No alcancé a terminar esta parte, pero aquí tengo el versículo. Acompañen por favor todos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Aquí está. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Aquí está hablando Jesús y les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, o sea, nadie llega a Dios, sino por mí. Nadie llega a Dios, sino por Él. Entonces, con esto vamos a iniciar la segunda parte, que es lo de la relación. En los tres, como les había dicho, en los tres se habla de Jesús. Los ortodoxos, vamos con el judaísmo. Los ortodoxos nunca aceptaron y hasta la fecha nunca siguen aceptando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque a ellos con todo respeto, amamos a los judíos, al pueblo de Israel en general, pero a ellos no les cabe en la cabeza de que si Jesús es hijo de Dios, no puede ser Mesías porque, como les había dicho, el Padre da lo de la tribu, perteneciente a la tribu. Entonces, si es hijo de Dios, no puede ser perteneciente a eso. No puede ser. Otro argumento que dicen que no es Mesías porque no reunió al pueblo de Israel, no trajo paz al mundo, ¿sí? Según ellos. ¿Sale? Los mesiánicos, bueno, ahorita hablamos de los mesiánicos, va. En el Islam aparece Isa al-Masih, tiene su evangelio. Ellos sí lo consideran como Mashiach, como el Mesías. De hecho, le dicen el verbo de Dios que se hizo carne. ¿Pero en qué no creen? En su crucifixión. Ellos dicen que solamente fue un profeta más y que murió. Murió como vil humano. Ahora vamos con el tercero, el cristianismo. Nosotros aceptamos que es Mesías, es hijo de Dios, es el verbo de Dios, nos vino a redimir a todos por igual. Y más que por favor, por así decirlo, fue por amor a nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. ¿Eres musulmán, Abner? ¿Por qué? ¿No te consideras musulmán?
¿No? ¿Por qué? No. No, yo digo porque en sí, si nos ponemos a buscar el sentido estricto de la palabra, sí somos musulmanes. ¿Por qué? A ver, quiero escuchar tus Porque viene argumentos, amada del hermana. árabe musli, que significa el que se somete a Dios. Obviamente no somos musulmanes, pero si te pones a pensar en el sentido estricto, pues si te sometes a Dios, En el musli, sentido etimológico, sí, pero obviamente no es que seamos, ¿no? Sino sí, ya no. me voy a poner el burka. Yo no entendí por qué otra vez, pero es que no capté por qué. ¿Qué? Es que estaba diciendo que, o sea, musulmán viene del árabe muslim, que significa el que se somete a Dios. Ujú. Entonces, si tú te sometes a Dios, pues eres musulmana, ¿no? Obviamente no, o sea, no es Sí, que es sea broma, yo sé que es broma. el ¿Pero término, estás diciendo en serio? un chascarrillo. Ah, está bien. Vamos a reírnos. Bueno, cada quien es libre de profesar la religión que quiera, ¿no? Aquí todos nos amamos, ¿no? Pero por favor, vamos a retomar y para iniciar la otra parte de relación con Dios, eh, al, al personaje de Abraham. Ujú. Abraham fue, muchos le dicen el padre de la fe. De hecho, su traducción, Abraham, es padre de la multitud. ¿Sí? Una preguntota. ¿Qué nacionalidad tenía Abraham? ¿De dónde lo sacó Dios? Era hebreo, ¿no? ¿Se considera el primer hebreo? Claro que sí. Pero Dios lo sacó de Ur de los caldeos. Ajá. Y Ur, si van a la historia, era una ciudad sumeria. ¿Quiénes fueron los sumerios? Los que inventaron la primera escritura, pues, la primera escritura, la escritura cuneiforme. Entonces, Abraham no era ni judío, aún no estaba hecha la religión judía, mucho menos era cristiano y mucho menos era musulmán. Entonces, se preguntarán, bueno, si no era de los tres, ¿cómo es que hablaba con Dios? ¿Cómo es que este hombre, sin recibir alguna doctrina, alguna guía, algún lo que sea, hablaba con Dios? Incluso tuvo la dicha de recibirlo en su tienda. Porque él tenía una relación especial con él. ¿Y qué es una relación en general? Cuando nuestros amigos, parientes dicen, no, es que yo tengo una relación con esa chica. No, pues yo tengo una relación con ese tipo. Mi relación contigo es muy fuerte porque te quiero mucho y vales mucho para mí. Porque ya hay una relación más íntima. No es como simples conocidos. Sí, tal vez te vi, he escuchado hablar de ti. No, es algo más íntimo, más fuerte. ¿Ok? ¿Cómo tener una relación con Dios? Esa es la mayor pregunta que muchos se hacen. Y creo que todos alguna vez nos lo hemos preguntado, ¿no? Bueno, en cierta parte en este canal ya le hemos dado la respuesta. No como tal, pero si han visto los videos, ya les hemos dado la respuesta. Hay una fórmula secreta de cómo tener una relación con Dios. Un WhatsApp directo con Dios. ¿A través de qué? De la oración. Exacto, de la oración. Me dirán, bueno, pero es que yo no soy ni musulmán, ni cristiano, ni judío. ¿Cómo voy a orar? Hay dos formas. Uno,
podemos cerrar esta conversación y que vayan al video de oración. O dos, se los dimos aquí. Así que ya estamos aquí, entonces lo vamos a ir aquí. Muchas veces tenemos miedo porque no sabemos, y más como nuevecitos que somos, cómo acercarnos a Dios. ¿Sí? Unos dicen que no, la religión siempre te va a decir, no, tienes que estirar tantos centímetros las manos. No, tienes que ponerte un talit, un manto para que ores. Otros te dirán, no, es que en cualquier lado lo puedes hacer, no hay problema. No, sino que simplemente es inclinar la cabeza. Permítame un ratito, voy a buscar la cita. Muy bien, ya. Vamos en donde estábamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Juan, capítulo 16, versículo 24. Dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿A qué se refiere esto? No nada más a pedir cosas materiales o quiero un coche, quiero una casa, no. Sino estar en comunión con Dios es charlar con Él. No nada más pedir. No. Ya que hayas entrado en tu aposento, puerta cerrada, en intimidad contigo mismo, con Dios, puedes charlar con Él. Dios mío, me pasa esto, siento esto, quiero esto, ayúdame aquí, ayúdame allá, bla, bla, qué sé yo, lo que cada uno necesita. ¿Sí? Uno puede hacer el favor como hermanos que somos de tener intercesión, ¿sí? De pedir por alguna cosa, claro que sí. Pero yo pienso que nunca se va a equiparar a cuando uno está en esa intimidad. ¿Sí? En esa intimidad con Dios, con esa relación. Hay otra parte clave en la fórmula. Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, te amo. Si en verdad me amas, guarda mis mandamientos. Ahí está la otra clave. Si guardamos sus mandamientos, lo mejor que podamos, nuestro mejor esfuerzo, no el 100%, el 150, 200% en hacerlo. Él es fiel para escucharnos. ¿Sí? Incluso no va para pedir, también para dar gracias. Dios mío, gracias por esto, gracias por aquello. Ya. Otra parte que está, vamos rápidamente a Proverbios, libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 28, versículo 13. Repito, Proverbios de Salomón, capítulo 28, versículo 13. Dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Por más que pidamos a Dios, si nosotros no estamos bien con Él, o no estamos bien con algún hermano, las oraciones muchas veces no es que no las escuchen, sino que no va a hacer caso porque estás mal, no has ordenado tu vida. No es porque Él no quiera, sino porque, como dijo la hermana Verónica, esa no es mi chamba, eso te toca a ti.
¿sí? La relación con Dios no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Ahora, ya. Hoy acepté a Jesucristo, mañana ya me va a caer dinero del cielo y voy a empezar a hacer tal cosa, haré milagros, haré lo que sea. No, es algo que se va construyendo. ¿Se acuerdan de la semillita que habíamos hablado? La semillita es la palabra que es plantada. A su tiempo, pum, germina. A su tiempo, pum, crece. A su tiempo da fruto. Perdón, crece el árbol, florece, da fruto. ¿Ok? Eso es la relación con Dios. Orar, buscarle, guardar sus mandamientos, darle gracias. Y 3, estar bien con Él y con nuestros hermanos. ¿Sí? Y les repito, es algo que se va construyendo. Se construye a diario, a cada segundo. ¿Sí? Y muchas veces dirás, no, es que yo he orado y Dios no me escucha. Yo he guardado todo y Dios no me escucha. Ah, una vez en una administración que nuestra hermana Jessica Aguilar dijo de las respuestas de Dios. ¿Sí? ¿No? O sí, pero ahorita no. Espera. ¿El sí? Órale, vas, ¿cómo vas? No, olvídalo. No. Y sí, pero todo a su tiempo. ¿Ok? Y pues bueno, muchos dicen, es más fácil decirlo que hacerlo. Y sí, parece fácil, pero no lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces, más que el enemigo, es nosotros mismos que nos ponemos las propias piedras. No, es que no voy a poder. No, es que esta tipa no va a cambiar. No, ¿para qué? Entonces, si nosotros pensamos en, no puedo, no lo voy a lograr, Dios no me va a escuchar, lo que sea, no, nos estamos autolimitando. ¿Sí? Y pues ya. Yo podría decir algo. Sí. Hay veces en las que uno cree o yo creo que Dios no me escucha. Y por ahí una vez escuché algo que decía, bueno, si tú crees que esa oración o eso que le estás pidiendo a Dios no, o sea, no llega el mensaje, realmente no es que no llegue, pero mejor ponte a orar para saber qué pedir. Ajá, porque a lo mejor lo que estás pidiendo no está en el plan que Dios tiene contigo. Entonces, ora para saber qué es desde lo que quieres, lo que necesitas o lo que Dios debe de concederte. Desde su voluntad. Padre, francamente no sé qué onda aquí, lo dejo en tus manos. Y desde ahí ya estás orando, reconociendo, como decía el hermano Vero, que somos pobres de espíritu, que no tenemos ni la sabiduría, ni nada, ¿no? Que sin Dios no somos nada, vamos a decirlo de este modo. Y desde ese punto, no creer que no nos escucha, más bien desde nuestra fe, saber que nos escucha y orar para saber qué es lo que el Padre quiere que pidamos o qué es lo que el Padre quiere que de lo que nosotros tengamos sed. Y yo creo que ese es el mayor problema que al menos yo tengo porque a veces sabes lo que tienes que hacer, sabes que tienes que orar, pero cuando estás en medio de una circunstancia difícil, al menos yo soy muy desesperada. Y bien dice Dios que la tribulación, o sea, la aflicción produce paciencia, ¿no? Y pues sí, pero a mí lo que me pasa mucho es que luego yo quiero resolver todo a mi modo. O sea, sí oro, pero a veces me desespero y digo, no, es que igual y si hago esto y esto y esto y esto y ya se soluciona igual. Pero es muy valioso lo que dices, porque sí es cierto, hay que orar para ver
qué es lo que quiere Dios también que hagamos, ¿no? No estar como locos, intentar componiendo las cosas a nuestra manera. Sí, creyendo que tenemos el control. Ujú. Sí. Sí, claro, así es. Exactamente. Am, mm, estoy pensando, ¿eh? Algo que muchas veces no les dicen en los templos, digo, no es por tirar, ¿verdad? Eh, pero es que am, sabemos de la existencia del enemigo, ¿no? Y muchas veces, como ya les había dicho en la reunión pasada, el enemigo siempre va a buscar tus debilidades. No es que él sea omnisciente, no, pero recordemos que es un ser muy inteligente. Y siempre te va a llegar por donde más te duele. ¿Sí? Y eso es ahí donde nos destruena. O te llega a donde más te duele o te da tu ego. ¿No? ¿Cómo es posible que me pase esto si yo acá, yo allá? ¿Yo en qué he fallado? O peor aún, no sé, llega por un ser donde más te duele. ¿No? ¿Cómo es posible que esta persona me lo esperaría del vecino? De cualquier persona. Pero tú diciéndome eso, no lo puedo creer. ¿Ok? Y muchas veces las recompensas que da Dios, bueno, se recuerdan a Job. Para los nuevecitos que no han leído Job, les recomiendo leer Job. Hay videos que resumen Job, súper genial. Ajá. Todo un Pero ejemplo era de un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Que bueno, incluso hacía holocaustos por si su familia pecaba. ¿Ok? Pero sin en cambio, Dios permitió eso porque Dios lo permitió, no porque Dios fuera malo o cosas así, no. ¿Sino para qué? Para enseñarle algo valioso a Job. Muchas veces las lecciones hacen crecer a uno más que las bendiciones. Porque como sea, nos llega una bendición, estamos, sí, alabado seas Dios, gracias, gracias, gracias. Y cuando nos llega la aflicción, dices, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿En qué yo en qué he fallado? Cosas así. Uh-huh. Y eso también es parte de la relación. ¿Sí? Muchas veces nuestra carne, nuestra mente de ser humana, queremos entender a Dios como si fuera otro ser humano. Y no es así. Sus tiempos no son mis tiempos. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Y sus caminos no son mis caminos. ¿Ok? Dios siempre nos va a poner en donde Él más, donde más nos convenga a nosotros, para nuestro bien. Porque nos ama. ¿Sí? Simple y sencillamente, ustedes, bueno, creo que todos aquí tienen mamá y papá, ¿no? Conocen a su mamá y a su papá perfectamente y ellos los conocen a ustedes, ¿no? Saben lo que les duele, saben qué les hace enojar, saben lo que les gusta, ¿sí? Hay un versículo del Nuevo Testamento, está en los Evangelios, ahorita no recuerdo la cita, si hay alguien que me pueda ayudar, por favor, que dice que si los hombres siendo malos saben hacer cosas buenas, ¿cuánto más puede hacer el Padre Celestial por ustedes? ¿No? Entonces, cuando ya estamos en nuestra relación, muchas veces pensamos que si tenemos una relación fuerte con Dios, nos va a ir bien, ¿no? Nos van a llover pues bendiciones. Y sí, pero no siempre. Adelante, Vero. Es Mateo 7:11. Dice, pues si vosotros siendo malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Gracias. Exacto. Entonces, Dios nos conoce perfectamente, sí. Lo que hace falta es que conocerlo a Él. Mediante la oración, el guardar sus mandamientos, leer su palabra, la Biblia, a diario. No para ser eruditos en la fe o en alguna doctrina, sino simplemente para conocerlo a Él. ¿Ok? Y con esto ya voy terminando. Es algo que se construye a diario. A diario. A diario. Repito por cuarta vez. A diario. Uh-huh. Y, ¿cómo les puedo decir? Muchas veces como humanos dijimos, pues ¿para qué? No, ya, total, pues ya me bauticé, ya soy salvo. ¿Qué más puedo aprender? ¿No? ¿Qué? Ya, X, ¿no? No. Ahí es cuando más debemos de crecer. Seguir conociendo a Dios. ¿Qué hizo con cada uno de los profetas, con cada personaje en la Biblia? Pidiéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué, qué, eh, ¿qué destino tienes para mí? ¿Sí? Independientemente, Dios no te va a decir, ¿sabes qué? Tú porque eres musulmán no te bendigo, tú porque eres judío sí te voy a bendecir y al cristiano más o menos. No, 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 no. A todos los bendice por igual y a todos los selecciona a cada uno conforme a sus terrenos a donde puede mejorar. ¿Ok? A todos, a toda la humanidad. Hasta a los ateos también les hace eso. ¿Sí? Porque Él es un Dios justo, un Dios soberano. ¿Sí? Entonces, parte de la relación es, ok, sí me está pasando esto feo, quizás sí me duele muchísimo, o me está pasando esto genial y gracias Dios, y el saber cómo ha actuado en mi vida, lejos de ver la prohibición, ver, pues Dios ya ha hecho esto conmigo, ya es un pasito, voy a dar el siguiente escalón en conocer. Así como decía Jesucristo, Padre, tú y yo somos uno, que ellos también sean uno contigo. ¿Sí? Buscando, sabiendo, repito, orando, leyendo su palabra, guardando los mandamientos, y ya. No lo estoy enseñando ni judaísmo, ni cristianismo, ni islamismo. Solamente es eso. ¿Ok? Con esto pongo punto y final. Me da mucho gusto verlos a todos. Jessica, Luis, Vero, Alex, Yamiliux, Roy. Ya no está Roy, olvídenlo. Pero está padre que todos estemos con la cámara encendida. Pero bueno. Se genera Y más a los que intimidad. están viendo este video también les mando un fuerte abrazo. Miren, corazón, nos amamos muchísimo. En verdad. ¿Va? Amén. Amén. Si alguien quiere agregar algo, adelante. Yo, a mí me gustaría... Corre, Vero, corre. Jessica, te escuchas medio lejos. ¿Ya? ¿Ya? Parece que queda de... Ya. Híjole, les voy a compartir unos versículos de todos que van en relación a todo esto pues que es muy, realmente es como la feria, realmente no sabemos cuál sea la voluntad de Dios con nosotros. Obviamente quiere que todos seamos sus hijos y les quiero compartir un versículo que está en Job, justamente está hablando de Job. Es Job 2:10. Tiene un poco más de texto en el versículo, pero lo primordial es el final de él, que dice, ¿es acaso, es una pregunta, dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y pues realmente es un versículo fuerte, porque dices, híjole, o sea, como dice Abner, dices, no, pues yo pensé que una vez recibiendo a Dios todo iba a ser color de rosa y súper padre, pero nos damos cuenta que a pesar de que estemos en la aflicción, Él va a estar con nosotros.
Y otro versículo que les quiero compartir que es también no es de Job, está en Hebreos. En Hebreos 12:6. Es un versículo un poco fuerte, pero realmente es muy valioso porque dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota al que recibe y azota a todo el que recibe por hijo. Uno lo leería y diría, no, pues es que está fuerte, ¿no? ¿Por qué me va a azotar? ¿Por qué acaso mi padre me quiere hacer daño? Y realmente no, o sea, viéndolo de la manera más sencilla, nuestros padres a veces nos regañan porque estamos haciendo las cosas mal y porque realmente ese azote es para nuestro bien. Y por último, quisiera compartirles ya otra cita regresando a Job. Esto va en relación, bueno, la leemos y ya. Esto es en Job 35:6. Dice, en adelante, del 6 al 8. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Normalmente a veces llegamos a pensar, no, pues no quiero obedecer a Dios y yo a veces, o sea, dentro de la estupidez humana, que realmente es estupidez, uno pensaría, no, pues es que si yo no le hago caso a Dios es para que Él se enoje, para hacerle daño a Él, y realmente no le hacemos daño. O sea, realmente con este versículo yo quiero hacerles ver que la relación y la religión, que es la praxis, como nos dijeron Vero y Abner, es realmente para beneficio de uno. O sea, Dios, claro, o sea, claro que se enoja si no estás en el camino, claro, y claro que le da gusto si tú estás en el camino, pero realmente el beneficio es para uno. Date cuenta todo lo que Dios te puede brindar si tú estás con Él. Y ya, nada más quería agregarle. Sí, Él sigue siendo Dios, ¿no? A final de cuentas. Gracias, amada hermana Jessica. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quería preguntarles a todos los hermanos que están aquí presentes, si al final, después de la primera pregunta que les hice de qué pensaban sobre la religión, pues ahora qué piensan, ¿no? O sea, si les cambió su percepción o seguirán pensando lo mismo. Sí, yo creo, bueno, desde mi punto de vista es ahora sí distinguir fanatismo de religión. Que es Sí, yo creo que también es eso. Concuerdo con Alex. Sí. Aquí hay un punto que tocó Abner al final, que creo que es algo que yo quería escuchar y que no en todas las religiones lo dicen. Porque muchas religiones te dicen, si tú no crees en esta religión, a veces más que ni en Dios, tú vas a estar condenado porque te estás yendo del camino de Dios, ¿sí? Porque tú crees en esta religión. Entonces, Abner tocó un punto muy bueno, que yo creo que es algo que siempre tenía esa duda constante, de que precisamente lo que les decía al principio, si una persona guarda una estrecha relación con Dios, ora, ayuna, guarda sus mandamientos, entonces sí es de agrado ante los ojos de Dios, independientemente de su religión, ¿verdad? Obviamente, también como dice Verónica, sí es importante la religión porque pues te ayuda a formar en cierta forma un criterio de lo que está bien y lo que está mal, porque así tú no eres como que a tu juicio yo estoy haciendo el bien, sino que ya tienes pues ya tienes como una doctrina, por así decirlo, que es la que te dice qué es lo que está bien y lo que está mal.
Entonces, te agradezco, Abner, porque es la primera vez que yo creo que escucho así, en una plática, algo que a mí ya me hace mucho sentido. Porque de verdad, cuando escuchaba a los mormones, ellos te condenaban si te decían, tú ya sabes de lo que es la iglesia mormona y si te sales de ellos, estás condenado. Tú ya estás con los católicos y los católicos dicen que es la única religión católica, apostólica y es la verdadera y hasta te hacen que lo repitas en todas las oraciones y en todos los versículos. Miren que yo me considero católico también. Hay ciertas dudas y ciertas cosas que obviamente también uno se va generando, ¿no? Y ante las situaciones que tú vas viendo en la vida, a veces empiezas a perder cierta fe en la humanidad, intentas, y triste, ¿verdad? Porque dices, no creo en las instituciones, pero creo en Dios. Esa es la situación. Es lo que a veces a lo que te orillan muchas acciones de personas pues, que dan el evangelio, pastores, padres, en todo lo hay. Pero yo creo que lo básico que están diciendo aquí es, tú aprende a tener también una relación propia con Dios, a guardar sus mandamientos y a estar en una íntima relación con Él, con la oración, con el ayuno y con la lectura y aprendiendo más de Él. Entonces les agradezco mucho, porque ya me queda todo muchísimo más claro. Mismamente, por ejemplo, la religión católica te excomulga si se entera que estás visitando otras opciones o así, cosa que está mal. O sea, de hecho, cuando te dicen que tienes que confesar tus pecados con un padre, ni al caso. Tu padre es Dios. Con él es el que debes de tener la intimidad, no con el padrecito. Entonces, y Hasta el nombre. bien dicho, Abner, que esto no es de que les vayamos a enseñar judaísmo, o que sean musulmanes o lo que sea. De hecho, mismamente en el cristianismo hay un problema. O sea, y en el cristianismo incluyo a todas las denominaciones estas que existen de bautistas, evangelistas, es que hay un buen. Y yo siempre, y eso no me lo va a quitar de la cabeza, yo no me considero de ninguna denominación. Yo solamente tengo la denominación de la palabra de Dios y de Cristo. Y mi único pastor es Jesús. Jesús es mi pastor. Entiendo que haya líderes. Sí, los debe de haber, claro que los debe de haber. Y te apoyan, por supuesto. Pero nuestro pastor, nuestro único pastor, el pastor de los pastores es Jesús. Nuestro único Dios es a ese el que le debemos de decir, oye, Padre, hice esto, hice lo otro, o nuestras necesidades, no a un humano que es igual pecador que nosotros. O, por ejemplo, que nos meten, o sea, en el caso del catolicismo, no hablo de otros porque en el cristianismo no hay tanta idolatría a objetos, pero en el catolicismo, pues mismamente la Virgen María, que a través de la Virgen María también hay salvación, cuando dice la oración esta de los católicos, porque por herencia fui católica, ¿no? Entonces, ¿cómo dice? Ave María, ruega por nosotros los pecadores, ruega por nosotros y luego dice que Dios te salve, María. O sea, vas a rogar por nosotros los pecadores, pero tú tampoco eres salva. O sea, hay que buscar la congruencia en las cosas y la congruencia está en la palabra de Dios. Y eso de estar adorando santos y estarle pidiendo más a un santito que al mismo Dios Todopoderoso, pues imagínense que ustedes tengan una maqueta y que los monitos que pongan ahí terminen adorando al foco o terminen adorando a cualquier cosa que hayan puesto ustedes y no ustedes mismos, que fueron los que los crearon, ¿no? Es absurdo. Entonces, si no nos dejemos llevar mucho también por lo que nos cuentan, es muy importante que lean por eso. Van a decir, les voy a caer gorda, pero lean si realmente quieren tener una relación con Dios. Les voy a caer gorda. En fin, bueno, quiero añadir dos cosas. Una, quiero pedir la participación de una persona que conozco muchísimo, no sabe mucho de la palabra, pero se apena demasiado. Yamiliux, te escuchamos tu opinión, por favor.
Ok, hay algo muy, muy curioso. Yo tampoco ¿cómo se dice? Me desvió por una denominación. Hace poco Abner precisamente me preguntaba que de qué denominación era. Yo la verdad no tenía ni idea. Yo dije, la verdad es que quién sabe. Le pregunté a mi papá y él me decía, no, pues es que venimos de tal, pero no, o sea, no es como que seamos de una. O sea, simple y sencillamente, cristianos, hijos de Dios, así. Sin más ni menos, no se necesita más. Y pues sí, es lo que yo le decía a Abner. Se me hace muy interesante porque la hermana Verónica decía que para tener una relación con Dios se necesita leer y que nos va a caer gorda. Pero yo me acordaba mucho, bueno, que a lo mejor no es directamente leer, sino orar. Yo me acordaba de una predicación que una vez vi con mi papá, que este hermano decía, imaginen a un señor que tiene a su hijo. Entonces el hijo llega, papá, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué va a decir el papá? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Algo me vas a pedir, ¿qué quieres? Y este hermano decía algo muy interesante, así como la comparativa. Decía, ¿qué sentirá Dios cuando nosotros, después de nunca buscarle, nunca orar, nunca leer, nunca nada, llegamos y por lo típico, tener un problema, una necesidad, lo que sea? Dios, ayúdame, por favor, sana a esta persona, ayúdame con esto, necesito que me escuches. O sea, ¿qué es lo que sentía el Señor, no? Muchas veces, yo lo reconozco porque al final del día, pues, un ser humano es lo que soy. Pues muchas veces nos sentimos tan capaces de las cosas, otra cosa que se decía anteriormente, tan capaces de las cosas que se nos olvida buscar al Señor. Y sentimos que podemos y que no lo necesitamos. A lo mejor directamente no le decimos, Dios, no te necesito, pero sí es algo que damos a entender con nuestros actos, algo que le decimos con nuestros actos al Señor. Y pues es muy cierto. También me quedó como muy en la cabeza el significado de la fe, ¿no? De la fidelidad, porque yo siento que cuando nosotros fallamos, aunque sea por la más mínima cosa, ya es, o sea, ya es un acto completo de infidelidad hacia nuestro Señor. Sin embargo, Él está aquí con nosotros, Él sigue con nosotros, y aunque nosotros, pues, sonara feo, pero aunque nosotros ahora sí que perdamos nuestra fe con nuestros actos, Él sigue aquí y es increíble, eso es increíble. Yo no había visto el significado de la fe así, o sea, yo siempre lo vi como la confianza completa en Dios. Aunque no veamos, aunque no sintamos, simplemente lo sabemos, pero es muy cierto que es una entrega completa, una entrega completa. Y es que es muy cierto, o sea, la religión, bueno, a mí como me enseñaron, no se trata como que el cristianismo sea una religión, pero más bien es un compromiso directo con el Señor, porque no solamente se trata de ser un ortodoxo que pues voy a ser justo, voy a ser el más limpio, el más puro, el más acá. Tengo derecho y tengo todo lo que se necesita para señalar, juzgar y para pues para hablarle a los demás como si fueran lo peor. No solo se trata de eso, y ni siquiera se trata de eso, se trata de un compromiso con Dios, no con las personas, de cómo nos van a ver, cómo me veo yo, pues eso, cuál es nuestra imagen delante de las personas. Se trata de que es algo con Dios, y muchas veces nos aprovechamos de eso, sobre todo de las personas que creen en Dios, para que nosotros podamos decirles, es que pues yo soy muy acá, muy allá. Recuerdo también una conversación con una persona que me decía, es que tú tienes toda tu vida como creyente y yo tengo pocos meses.
Y yo le decía, es que es que no estoy aquí para decirte, oh, yo sé más que tú, yo puedo más que tú. Nos estamos para mutuamente edificarnos, mutuamente crecer juntos. Entonces no se trata de cómo me veo como un delante de los demás, o sea, no es lo que debería importarnos. Claro que está el testimonio, lo que nosotros mostremos hacia los demás como que no seamos piedra de tropiezo, pero lo más importante es estar bien delante de Dios y que ese compromiso sea con el Señor, no con los demás, porque al final del día la gente va y viene, conoces personas, luego las personas, no sé, te peleas con las personas, las dejas de ver, o sea, eso no es importante y sin embargo Dios va a estar siempre presente y si tú estás presente también, aún más después de esa vida, estarás con Él, entonces eso es lo que vale realmente la pena. Sí, me pareció muy, o sea, sí, muy wow, porque son cosas que nunca las pensé así, nunca las escuché así, y es genial porque, pues lo que yo mencionaba anteriormente, llevo toda mi vida como creyente, y lo que decía también hace rato, ¿no? Nos sigue sorprendiendo día a día el Señor, entonces sí fue muy padre y es muy interesante verlo desde este punto. Lo digo yo como les decía, lo llevo viviendo toda mi vida y sin embargo yo sigo siendo sorprendida, sigo creciendo, sigo aprendiendo, no porque sepa de muchos años quiere decir que ya no necesito nada más, sigo aprendiendo, sigo creciendo y obviamente juntamente con todos ustedes, no para mi vanagloria, sino para la gloria del Señor. Gracias, Yamili Hooks. Gracias. Gracias, Benita. Nunca te había escuchado. Gracias, Yami. Qué bonitas palabras, la verdad. No sabíamos cómo hablabas. Bueno, en fin, quiero darles una reflexión. Complementando a lo que dijo el amado hermano Luis, de los mormones que te dicen que si no estás con ellos, ya estás perdido. ¿Sabes algo? Bueno, bien, ¿saben algo? Sonará fuerte lo que voy a decir. Los satanistas y luciferinos también te dicen lo mismo. Si no estás conmigo, te va a ir mal. Te voy a quitar todo. Así te dicen. Dices, hombre, dos, también sonará fuerte lo que voy a decir. No es para tirarle a nadie, ni mucho menos. Muchas veces las religiones traen división. Judíos, ortodoxos y mesiánicos están pique y pique y pique. ¿Cómo es que aceptas al Mesías? ¿Cómo es que no lo aceptas? Bla. Los chiitas y los sunitas se están pique y pique y pique por lo mismo. Y los cristianos, o sea, todos somos cristianos, ¿sí? Y los padrecitos se pelean con los pastores de que no, tú y yo allá, o sea, y como a los que me conocen, esta es una frase típica que yo digo, o sea, Satanás se ríe enfrente de nosotros cada vez que pasa eso. Está, sí, claro, muy devotos, pero están bien divididos. ¿No? ¿Es la verdad? ¿No? Por ahí dicen divide perdón y que me vencerás. cante. Exacto. Divide y vencerás. ¿No? Para empezar somos tres. Sí. Y de esas tres salen varias. Uh-huh. ¿No? Entonces... No, y bueno, yo por ahí oí hace tiempo, ¿no? Que Jesús no vino a crear, bueno, a lo mejor ahora ya con esta percepción lo veo diferente, pero dicen, Jesús no vino a crear religiones, vino a crear una relación con Él. Entonces, digo, ahí lo dice todo, ¿no? No vino a crear diferentes dogmas o interpretaciones. Exactamente, ahora lo podríamos decir así. No vino a crear dogmas o sectas, ¿no? Por así decirlo. Vino a crear una religión desde un punto completamente diferente, ¿no? No se entienda como cristianos, como de mormones, testigos de Jehová. Simplemente vino a crear esa relación. Exacto, vino a crear esa relación a todos. Cuando dimos el tema de quién es Dios, dijimos que Él vino por todos, no nada más a los judíos, ¿no? Ajá, por todos. Sí, no todos. vino a decir, van a estar salvos los testigos de Jehová,
los cristianos nada más. No, como lo decía Luis, o sea, mientras tú estudies, lo conozcas, lo ames y vives para glorificarlo, pues creo que Él vino para salvar a los justos. Bueno, a los que se convierten en justos, ¿no? Porque al final de cuentas todos seguimos siendo pecadores, pero conociendo la verdad. Exacto. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo quería agregar que como Yamila he visto ya en varias, bueno, casi en todas las sesiones con nosotros, que ojalá se anime a dar un tema o así como lo hicimos esta vez Abner y yo, que nos complementamos, que hacer parejitas o algo, ¿no? Para que también se anime a hablar. Vamos a iniciarla. Es más, de hecho, tengo una propuesta de siguientes para todos. A ver, ¿qué tal les va? Sometemos a votaciones. Va. ¿Qué les parece? Bueno, esto va para los nuevecitos. Para los que ya están en el grupo, olvídenlo. ¿Qué les parece? ¿Quieren estar en el grupo de administradores de Jóvenes de Cristo? Yo los invito de todo corazón. Ya han recibido el discipulado básico. Ya saben quién es Dios. Ajá. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere? Su palabra. No es mucha cosa, solamente es cada 8 días dar, subir contenido y amarse unos a otros. ¿Quieren? No están obligados, es su libre albedrío. Una vez dentro ya no se pueden salir. Entras, Es pero ya no mentira, sales. es mentira, es mentira, es mentira. Y si se van, están condenados. O sea, como, a ver si te entendí, ¿es en la página de Facebook subir contenido y así? ¿O Sí, cómo? página de Facebook e Instagram, subes versículos o videos de prédicas, ajá. Y sí, nada más es eso, y predicar el evangelio. Ajá. De hecho, este video que se va a subir, se tiene que subir a la página, para que otros tengan de dónde echar mano. Y bueno, previo a eso te vamos a hacer tu iniciación. No pasa de que Tiburoncín, todos te demos 30 cinturonazos. Ah, no es cierto. Tiburoncín, ujaja. Sí, pues sí. ¡Aleluya! Así que, ¡Bravo! Esta no es la iniciación, ¿eh? Aclaro, no es la iniciación. No, ¿Va? no. Pero está bien, Luis. ¿Va? Mariana, Yamile, díganos. Pues no sé. O sea, no entendí muy bien, entonces nomás es estar publicando. Es que no sé, no sé. O Soy sea, por demasiado nueva ejemplo, en que esto. lo que tú vayas leyendo día con día, o sea, si tú extraes algo importante, algún versículo, algo así, subirlo y punto, a la página de Facebook. Pues bueno. ¡Bravo! ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Bienvenida entonces. En fin, bueno, y dicen que los últimos serán los primeros, así que vaya a mí. Sí me gustaría, pero ya ves que tengo muy mala señal y de por sí no me meto a Instagram, que es lo único que tengo, no tengo Facebook. Sí me gustaría, pero creo que se me complicaría mucho. Creo. Ok, O de viva voz, quieres podemos... o de viva... Si quieres, Ajá, de viva voz. Ay, perdón. si quieres, puedes publicar tú en Instagram y dar por ese lado. También tenemos página de Instagram. ¿Va? Y solamente a todos invitar a más amiguitos, sobre todo inconversos, ¿va? Para que conozcan más sobre el Evangelio. Creo que sí. Pero como quieras. tampoco, o sea, no crean que tiene que ser diario y tienen que estar pegados ahí todo el tiempo. Sí, no. Sí. Todos nos vamos complementando ahí. O sea, y lo de si quieren invitar a algunos chicos que si quieren aprender y eso sí se los agradeceríamos porque de hecho es uno de los pues de los objetivos que nos manda Dios, ¿no? Aquí en la tierra, que como sus hijos hablemos ahora que podamos porque vienen tiempos difíciles y no sabemos cuánto tiempo quede para que la gente siga escuchando el evangelio. Entonces eso sí, ojalá se animen a comentarlos, que no les dé vergüenza porque Dios no se avergüenza de nosotros
Y ojalá que ustedes tampoco se avergüencen del Evangelio. Entonces, ¿le entran o no? Desde su completa libertad, claro, ¿no? Sí, es su libro de Dios, se respeta y se ama. O que lo piensen y ya lo escriban en el Claro, grupo para que también. no sientan presión social. Bueno, sí, mejor, Sí, ajá. sí, sí. Si lo quieren, mándenle un mensaje de si quiero a Que su lo contacto digan de ahora, preferencia. si no ya no hay más. Sí, exacto. Si amanecen bloqueados, ya saben por qué. En fin, y bueno, pues hay algo a decir, pero se me fue. Ah, sí. Bueno. No, es que no sé cómo decirlo. Tengo una sorpresa para ustedes, pero aún no diré qué es. Solamente tengan en su mente de que tengo una sorpresa para ustedes, ¿va? Sale. Se Entonces, vale. eh, ¿alguien tiene alguna petición? ¿Oración? Pues, No, bueno, pues yo tengo una. La hermana Sam, no sé si la conozcan. Es una tipa que es militar, que siempre comenta en el grupo. Me pidió que oráramos por ella, no para pedir algo, sino darle gracias a Dios, porque la ha bendecido y la ha ayudado bastante. No me especificó en qué área, ¿verdad? Pero me dijo eso. Ujú. ¿Alguien más? Yo. A mí me gustaría que pidiéramos que Dios nos dé mucha fortaleza, porque el enemigo anda por todas partes viendo de qué manera molestar. sí, vamos a orar por la fuerza espiritual. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, otra pregunta. ¿Alguien quiere dirigir la oración? No se amontonen. Yo lo dirijo. Está bien, Jessica. Entonces, No. vamos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde-noche que nos has permitido escuchar de tu Evangelio, Señor. Te damos gracias porque pudimos dedicarte este tiempo a ti, Padre, y darte la gloria en este día de reposo, Señor. Te damos gracias por la predica que dieron Abner y Verónica, Señor, que quede en nuestros corazones y se afiance, Padre. Que queden claros los conceptos, Señor. Te pedimos, Señor, también que bendigas a todos los hermanos que están aquí reunidos, Padre, porque bien dices que donde están 2 o 3 personas, tú estás aquí con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des fortaleza espiritual para aguantar las pruebas del enemigo, para que no se mengue nuestra fe, Señor. Cuídanos, Padre, danos esa resistencia, Señor. Te damos gracias por la hermana Samantha, Señor, que te ha conocido, que sabe que todas las bendiciones que tiene son gracias a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu vida, porque la hayas acercado al Evangelio, así como te damos gracias, Señor, porque cada uno de estos chicos están aquí en este momento escuchándote para aprender de ti, para aceptarte, para tener una relación contigo y ejercer la religión que ya sabemos que es, Señor. Te damos gracias por tantas cosas que nos brindas y, Señor, te pedimos que nos des las palabras para podernos acercar a otras personas a compartir el Evangelio, Padre. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo, que es nuestro Señor y que le has levantado de entre los muertos. Amén. 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 Yo me estudio desde aquí porque se me apagó la compu. Vámonos. Está bien. Entonces, Perfecto. tengan un excelente sábado. Bueno, ya que clase. Diviértanse. Jessica, Verónica. Dios les bendiga a ustedes y a su familia. Luis, Muchas gracias, Ahmed, igualmente. Luis, amado hermano Luis, que Dios te bendiga enormemente y te dé comprensión, fuerza. Gracias. Alex, que Dios te bendiga muchísimo. Que te Amén, guarde y igualmente. te dé sabiduría. ¿Va? Amén. Muchísimas Mariana, gracias. mi hermana, que Dios te bendiga.
te llene de sabiduría y te dé fuerza para tu semana. Emile, que Dios te bendiga, te guarde, a ti y a tu familia. ¿Sale? Que te dé fuerza y te guíe. Muy bien. Entonces, amados, les mando un fuerte abrazo. Los amo a todos. Por igual. Gracias, hermano. Vamos a abrazarlo. Abrazo Vamos. grupal. Vamos a abrazarnos. Descansen. Muchas gracias. Cuídense mucho, descansen. Cuídense todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Ah, sí. Bye. Póngalo, yo lo termino, lo termino.